estoy cansada mentalmente, es más peligroso decir, bueno, pará, porque si no parás te puede pasar esto, lo otro. Bueno, yo por experiencia propia puedo hablarlo, digo, se me ha dormido un brazo, digo, el cansancio mental muchas veces es más peligroso en sentido de la cabeza de uno, ¿o no? Bueno, puede ser. El tema es que muchas veces es difícil diferenciarlo porque, por empezar, que bueno, me parece que necesitamos ambas cosas, tanto la cabeza como el cuerpo, y además tienen una relación bastante directa. Vos misma contabas que ante lo que solamente podríamos llamar una situación de estrés, vos sentiste ese el brazo se me durmió. Exacto. ¿El estrés está totalmente relacionado con este cansancio mental? Bueno, digamos, en principio habría que ver la cuestión del estrés. Uh-huh. Porque el estrés, digamos, en cierta medida siempre es necesario cada vez que trabajamos. Me parece que la cuestión del cansancio mental, al menos como la estábamos uh-huh. trabajando ahora, porque bueno, me parece que toda actividad humana implica necesariamente que uno se va a cansar, y por eso necesitamos dormir, por ejemplo. Es verdad. Me parece que la dificultad aparece cuando esto del cansancio mental aparece más bien como una demanda. Es decir, cuando nos tiene cansados algo que nos aparece como impuesto desde afuera. Uh-huh. O sea... de modo que, bueno, no sé si deberíamos nombrar el hecho de tener un cierto cansancio mental como algo necesariamente patológico, porque además es cierto que en mayor o menor medida todos cada tanto necesitamos tomarnos un recreo o unas vacaciones. Y, a ver, puesto de esta otra manera, a ver, tengo otro punto de vista acá. Esperen que ahora en los WhatsApp no los leo, por eso lo pongo en silencio, las preguntas las hacemos después. Visto de este otro punto de vista, me canso, pero no me afecta tanto porque lo que hago me gusta. Bueno, me parece que seguramente esa es la situación más cercana al ideal que podemos tener, es decir, tener un trabajo del cual uno disfrute. Uh-huh. Acá, sí, te escucho. Sí, te escucho. Bueno, acá tengo, a ver, uno que sí lo voy a leer. Dice, el cansancio mental, como por ejemplo, estoy cansada de los problemas, eso me lleva a un agobio. Eso sí es un problema que ya lleva a que en la cabeza uno empiece a decir, bueno, ¿esto me está afectando? ¿Es eso? A eso es cuando nos referimos, bueno, ¿es algo que nos lleva a tal cosa? Por ejemplo, el estrés. Bueno, habría que ver, digamos, la cuestión del agobio. Bueno, la vida nos presenta problemas. Sí. Hay que ver la capacidad que cada uno tenga de solucionarlos o no. ¿En qué medida lo soluciona por su propio lado? Uh-huh. ¿En qué medida, al menos lo que a mí me compete? Uh-huh. Bueno, uno decide llamar, por ejemplo, a un psicólogo para empezar un tratamiento. Es decir, problemas hay de muy diversas índole. Siempre quiere decir que en la forma en que nosotros tomamos los problemas, quiere decir que va a ser como lo resolvemos. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no nos agobiamos tomando un problema, ¿va a ser más fácil luego para resolverlo? El tema es que esa me parece una pregunta difícil, uh-huh. en el sentido de que pareciera que se interpreta que uno podría elegir no agobiarse. Sí, que estoy tratando de preguntar, digamos, ¿quién no preferiría no pasar por un momento de estrés? Uh-huh. O qué paciente no preferiría no tener un síntoma, por ejemplo, o no estar angustiado.
Son cosas que, bueno, al nivel de la preferencia, al nivel de lo que cada yo, de cada persona podría decir, seguramente que preferiría eso. El tema, digamos, es que es una cuestión que no se puede elegir. Claro. Pero, yo no estoy a favor, digamos, de la idea de, bueno, pero si lo tomás de forma tan negativa nunca lo vas a poder resolver. O tenés que tomar las cosas de modo positivo o tratar de ver el vaso lleno. Me parece que es un modo bastante feo de alentar, de no escuchar al otro. Es verdad. Y que bueno, a lo mejor no importa si el vaso está a la mitad y uno ve el vaso lleno o el vaso vacío. Porque bueno, eso no se puede elegir. Y bueno, ahí se trata del malestar de cada uno. Y cada uno lo ve como lo puede ver. Exactamente, claro. Y cuando hablamos de que, bueno... hay cosas que no están del lado de una elección consciente. Claro, iba a decir, hay veces que uno inconscientemente trata de hacer lo mejor que puede. Seguramente. Cuando nosotros decimos, vos sabés, corrí todo el día y no llegué, ¿no? Pasa esto muy seguido a la mayoría. Llegué todo el día y no son las 11:30 y estoy mandando porque si no mañana me olvido y llego. Y llegó la noche, llegaron las 3 de la mañana y la cabeza sigue dando vueltas. Puede pasar un día, puede pasar una semana, puede pasar un mes, pero después nos encontramos con que esto ya es habitual, entonces es un correr tras correr y nunca llegar a ningún lado. No es que no llegar a ningún lado. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces se hace complicado después parar, porque cuando uno para muchas veces es cuando, viste que cuando vos vas a un ritmo no te das cuenta, pero cuando paras ese ritmo es como que te pasa todo de golpe, te enfermas, te bajan las defensas, entonces ese cansancio, ese estrés que llevamos el día a día, se puede manejar, se puede ir bajando, se puede tratar. Sí, desde ya. A ver, la cuestión es que, insisto, el estrés es necesario. Por ahí tendríamos que revisar el concepto de estrés que tenemos. Porque me parece que comúnmente, socialmente, se utiliza el término de estrés como el punto en el cual uno dice, bueno, no puedo más, o determinada situación me ha superado. Existe, por ejemplo, el concepto de burnout, que utiliza más bien en Estados Unidos, en realidad de, bueno, el trabajo me quemó la cabeza. Sí. Pero bueno, insisto, toda actividad humana necesita estrés, es decir, necesita movimiento. La cuestión es cuando nos encontramos, me parece, con el estrés patológico, ¿no? Es decir, bueno, ahí, digamos, sentimos que hay una situación que nos ha superado. ¿Qué es el estrés patológico? Explícanos eso. Esto, digamos, cuando sentimos que hay lo que sea que estamos haciendo, ¿no? Puede ser el trabajo, puede ser una relación. Cuando sentimos que es algo que nos ha superado, que ha rebasado determinada medida. Claro. La sensación de decir, con esto ya no puedo más. Claro. Ahí va, que no superó. Exactamente. Cuando, y digamos, me parece que son situaciones que no necesariamente están ligadas a patológico al sentido de un síntoma, es decir, muchas veces sí y muchas otras no. En ese sentido, un modo de encarar la situación es, por ejemplo, cuando nos encontramos con que tenemos que cumplir con una idea que nos viene del otro. Claro. No sé, a ver, un ejemplo. Supongamos, por ejemplo, el estrés que podría sufrir un niño en edad escolar, en edad de primaria, que siente, por ejemplo, que la mamá le exige que todo sea 10, 10 y 10. Y bueno, podría ser que el deseo del chico no vaya por ahí. Ay. O que a lo mejor, digamos, sea un niño sumamente capaz de interpelar
lo que la madre o el padre le piden. Claro. No, que a lo mejor sea capaz de decirle, bueno, entiendo que la educación es importante, pero a mí hay determinadas materias que no me interesan tanto. Exacto. Las apruebo, pero bueno, no estoy siempre para el 10. Claro. Exacto, sería mi hijo. Supongamos que puedan decir eso. Claro. Otra es la situación en la cual supongamos que fue el paciente que está hablando, siente que bueno, no sabe cómo decirle que no a esa otra persona que le demanda tal cosa. Claro. O sea, no sabe decir un no. Claro, no sabe o más bien no puede. No puede. Ahí va. La última, ya sé que estoy explayándome, pero es un tema tan interesante que muchas veces nos pasa tan a diario. Ya sé que tengo 1000 preguntas, pero no importa, lo vamos a seguir la semana que viene. Esto de decir muchas veces, que nos ha pasado muchas veces a nosotros, decir, no, porque me da vuelta por la cabeza y ya no sé qué responder primero. O sea, está en el trabajo, está en la cantidad, que no sé si responder uno me da vuelta en la cabeza, o sea, es tanto lo que yo... A ver, pongo mi ejemplo, ya está, pongo mi ejemplo. Hoy yo dormí porque me acosté, ponele, a las 5 de la mañana, ¿no? Se me hizo tarde, terminé a las 3 de la mañana, entre que te dormí son las 5 de la mañana. Perfecto, dormí hasta las 10, me levanté, tenía más de 40 mensajes sin responder. Había que darle a todos una respuesta. Entonces empezás porque no podés dormirte hasta las 10 porque indudablemente si no te despertás a las 7 y das las contestaciones, X cosa. Un ejemplo, pongo yo mi ejemplo porque si no, viste que después se me enoja la gente. Entonces pongo mi ejemplo. Entonces digo, empiezo porque es importante, porque necesito responderlo, porque necesito ir a tal lado, porque necesito ir a tal otro. Entonces, ante esta circunstancia, que le puede pasar a cualquiera, pongo mi ejemplo, vuelvo a repetir, pues después se me pueden enojar. Entonces digo, ante esta circunstancia, ¿podemos salir también airosos o siempre nos va a quedar un efecto colateral de seguir apurándonos así? ¿Se entendió la pregunta que hice? Más o menos porque se me cortó un par de veces, pero voy a tratar de te prometemos que para la próxima te llamamos del otro que nos sale más fácil. Lo que pasa es que hoy la tenemos para terapia a nuestra compañera, pero bueno, no importa. Escúchame, yo lo que pregunto es, ¿podemos salir airoso de una situación de esas? ¿O siempre, sí? ¿Podemos sacarlo el resto de... A ver, espera un poquito. Llámalo. Te llamamos, te cortamos un segundo y te llamamos porque es importantísimo que, la charla, pero se nos corta. Dale. Pará, ahí lo llamamos. Espera. A ver. Ahí ya estamos. Gracias. Yo pensé que te teníamos para terapia, vos. Lo que pasa es que no daba. Para la terapia de igual, ahí lo estamos llamando. Acá estamos, Federico. Ahí nos parece más. Es re importante para nosotros, por eso cortamos, no nos importa nada. Escuchá. Digo, siempre me pongo de ejemplo, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque por ahí se me puede enojar la gente, como me ha pasado otras veces. Pregunta. No llegué, me desperté, tenía 40 WhatsApp, 40 mensajes para responder, todos eran importantes, tenía que ir a ciertos lugares, pero yo dormí porque se me hizo las 5 de la mañana cuando me dormí. La pregunta es, ¿todo esto de seguir de esta forma trae un efecto colateral o podemos salir airosos de esta situación? ¿A qué te referís con efecto colateral? Y que a la larga, el vivir tan así todo el tiempo, contestando, yendo, viniendo, contestando, yendo, viniendo, teniendo que hacer, que nos pase factura, que nos diga, bueno, hasta acá tu cabeza dio, hasta acá o sea, cabeza, cuando digo cabeza, digo el cansancio mental de decir, bueno... Claro. Bueno, puede ser. De hecho, muchos pacientes, por ejemplo, que han sufrido alguna ACV, comentan que, bueno, esto le sucedió después de lo que se interpreta como una sobrecarga de esfuerzo o de trabajo. Claro. Pero bueno, esto no implica, digamos, que
que uno en determinado caso no deba o no quiera cumplir con sus compromisos. Sí. Porque muchas veces si no nos encontramos con la recomendación de pero ¿por qué no paras un poco? Te va a hacer mal. Y puede que el otro responda perfectamente, yo así me siento bien. Claro. Es decir, hay gente que está encantada trabajando 10, 12 horas al día y bueno, será parte de su deseo. Ahí me parece que lo que hay que tratar de diferenciar es el hecho de que uno trabaje mucho no quiere decir esto necesariamente me va a implicar un estrés patológico, me va a llevar a sufrir un mal, ya sea mental o físico. A mí me parece que en ese sentido un lugar para hacer una consulta psicológica es, por ejemplo, cuando la persona se da cuenta de algún modo o no termina de entender del todo bien por qué, está tratando de cumplir con un ideal o un supuesto que de algún modo sería impuesto, ¿sí? Claro. Por ejemplo, y esto va siempre a veces relacionado a sentimientos de culpa, por ejemplo, que a una persona se le ocurra, si yo hoy no trabajo 10 horas de corrido, fue mal día. Sí, es verdad. Eso es y verdad. a su vez le aparece aparejada la idea de ¿para qué mierda estoy trabajando 10 horas si a mí no me gusta esto que estoy haciendo? Es verdad, también. Muchas veces puede ser que una persona se encuentre con que, bueno, no le queda otra que hacer lo que está haciendo. Pero también es cierto que muchas veces aparece la pregunta de ¿para qué hago lo que estoy haciendo? Y por sobre todas las cosas, si no lo quiero seguir haciendo, ¿qué es lo que me impulsa a seguir haciéndolo? Claro. Y me parece que cuando la persona se encuentra con esas contradicciones, es un buen momento para empezar a análisis. Claro, iba a preguntar eso, y muchas veces debes de recibir a alguien que diga, no sé lo que estoy haciendo. ¿No pasa eso? Que dice, no sé qué estoy haciendo, trabajo, hago esto, hago lo otro, pero la verdad nada me gusta de lo que hago. ¿Pasa eso? Desde ya, digamos, claro. Por eso mismo de lo que se encarga del psicoanálisis es de la relación que los pacientes tienen con el deseo. Claro. En el caso, por ejemplo, prometo que es la última, me miran acá, pero prometo que es la última. En el caso de que una persona llegue al consultorio y diga, no doy más, mi cansancio mental es hasta acá, o sea, y señala el brazo, lo que le da el brazo hasta arriba, ¿qué se le dice primero a una persona? Bueno, en este caso, lo primero que le preguntaría es por qué. Claro. Digamos, ahí es importante que el paciente que habla se empiece a historizar. El problema, digamos, es que ante una pregunta que un psicoanalista haga, es muy difícil anticipar la respuesta del paciente. No, una persona puede venir y decir, claro, bueno, vengo porque me supera el cansancio mental. Bueno, ahí uno puede preguntar justamente como digo, ¿por qué? Y después ahí la variedad puede ser tan amplia como personas consulten a un psicólogo. Federico, yo te agradezco, incluso cambiamos de teléfono en el medio, yo te agradezco, para nosotros era importante, este era un tema que veníamos queriendo hablar hace un tiempo, tengo, pero no sé, 19 en este momento preguntas, que las vamos a ir respondiendo, porque encima yo tengo más preguntas, pero las vamos a ir respondiendo todas de a poco. Es un tema que, como vos lo dijiste, es amplio, tiene una gran gama que se puede hablar de cualquiera de ellas, y agradezco tu tiempo porque siempre bueno, teníamos antes que vos te comentaba una comunicación con Ucrania, con Kiev, estábamos hablando y nos tardamos 2 minutos, y agradecerte porque siempre sos muy específico en la respuesta. A mí lo que la gente me dice es muy claro, es pregunta-respuesta, así que agradecerte muchísimo, y el próximo miércoles a las 2:30 vamos a estar llamándote y también tratando de que algunas preguntas pasarte y otras seguir nosotros desde acá, porque nos pareció muy importante el tema. Bueno, Vanessa, un gusto seguir conversando.
Bueno, gracias, Federico. Un saludo grande. Chau, chau. Chao, chao. Es Federico Guiot, él es psicólogo, psicoanalista. Para todos aquellos que tienen la pregunta ahí latente para Federico, es el teléfono de él es 3447 43 71 78. Escuchen esto. Es fácil muchas veces juzgar a las personas, como él dijo y lo explicó en un principio. Mira el vaso lleno, no estás mirando. Consulten, pueden hablar 3447 43 71 78. Él es Federico Guiot, además de ser psicólogo, es psicoanalista.